Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos pues para traerles la enseñanza bíblica correspondiente al día de hoy. Hoy estaremos tratando la lección 14 de su guía. El domingo de Pentecostés es la unidad y estaremos hablando sobre el tema: la experiencia pentecostal continúa. Yo le voy a sugerir, mis amados, que ustedes se busquen su guía si no la tienen a mano, para que me acompañen en la lectura bíblica en clase, que la tendremos en el libro de los Hechos, capítulo 8 del 14 al 17, capítulo 10 del 44 al 48, capítulo 11 del 15 al 16 y capítulo 19 del 1 al 7. Esos versículos vamos a estar considerando hoy y sería bueno que ustedes me acompañen para que así vayan empapándose pues de lo que vamos a ir tratando durante todo este estudio que vamos a estar haciendo en este día. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cientos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a estar hablando pues del punto ahora, punto 1. Los convertidos reciben al Espíritu Santo. Los convertidos reciben al Espíritu Santo. Hermanos, al comenzar a hablar del tema de hoy, podemos asegurarle que el Espíritu Santo es un don de Dios que fue dado para todos los creyentes, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto se evidenció tanto en la iglesia primitiva como en la iglesia de hoy. Esta es una promesa de Dios. Y Pedro lo relata allí el día de Pentecostés, cuando las multitudes corrieron hacia el aposento alto donde estaban congregados los 120 que esperaban el poder del Espíritu que vendría sobre ellos, ante el estruendo que provocó
el descenso del Espíritu Santo sobre estos 120 discípulos de Jesús allí reunidos. Las multitudes acudieron allí atónitos y sorprendidos ante lo que oyeron. Cuando llegan, ellos se encuentran con los discípulos allí que estaban hablando en diferentes lenguas, y ellos todos le entendían lo que hablaban, no importaba la lengua a la que ellos pertenecieran, y danzaban, por lo que ellos pensaban que aquellos discípulos que estaban allí reunidos estaban borrachos, estaban ebrios, por lo que Pedro tuvo que explicarle lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y Pedro le dice: esta es la promesa hecha por el Señor, dice, y es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, según Hechos 2:39. Esta es la experiencia, hermanos, de todos los creyentes de la iglesia primitiva. Fue la experiencia de todos los creyentes de la iglesia primitiva después de la salvación, fueran estos creyentes judíos o gentiles. En este estudio que tenemos para hoy, vamos a ver el cumplimiento de esta promesa en 3 momentos diferentes. Primero vamos a ver cuando se cumple, cuando allí en Samaria Pedro y Juan son enviados a alentar a los nuevos creyentes que habían acudido al mensaje que Felipe había predicado. También vamos a ver el cumplimiento de esta promesa cuando Pedro visita la casa de Cornelio y lleva el evangelio allí a los gentiles reunidos. Y el tercer caso que vamos a ver es cuando Pablo en su ministerio llega a Éfeso y allí se encuentra con un grupo de creyentes que ni siquiera sabían ni habían oído hablar de lo que era el Espíritu Santo. Y cuando Pablo los prepara, los instruye, los bautiza y les impone las manos, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y en los 3 casos, hermanos, estuvo presente la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en lengua. Esa es la verdadera evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús fundó su iglesia en el Monte de los Olivos, Jesús ordenó, hermano, a sus seguidores que fueran por todo el mundo a predicar este evangelio a toda criatura, que fueran por Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, le dijo el Señor. Pero los discípulos de Jesús, tal vez por su prejuicio, cuando ellos creían que el evangelio y las promesas de Dios solo eran para los judíos y no para los gentiles, decidieron permanecer concentrados allí en Jerusalén, desobedeciendo tal vez el mandato de Dios, no sabiendo que el mandato de Dios se cumple por encima de todo prejuicio humano. Por lo que el Señor tuvo que permitir, con el propósito de que la iglesia fuera esparcida, la muerte de Esteban allí en Jerusalén. Tan pronto Esteban es apedreado y muere allí, se produce una tenaz persecución contra los discípulos del Señor reunidos allí en Jerusalén. Y en medio de este tiempo de prueba, los discípulos son dispersados y caen en diferentes ciudades por donde el Señor le había ordenado. Algunos caen por Judea, otros caen por Samaria, otros se quedan en Jerusalén. En sí es que la iglesia se esparce y comienza el evangelio a ser predicado a todos los lugares donde el Señor le había ordenado que se predicara. Felipe, el primer evangelista de la iglesia primitiva, cae allí en Samaria. Los habitantes de Samaria eran descendientes de los judíos del norte, por lo que estos no fueron al cautiverio, al exilio a Siria ni Babilonia, sino que permanecieron allí en la región. Mientras permanecían allí en la región, ellos se unieron a los cananeos, por lo que ellos eran judíos mestizos, o sea que no eran judíos puros, sino que eran mestizos y habían formado una relación muy ácida con los judíos. Cuando Felipe es enviado allí por mandato de Dios con un propósito especial, Felipe comienza su mensaje poderoso, el cual provoca un avivamiento extraordinario, un mover del Espíritu se produce allí en Samaria, donde las personas acuden atendiendo al mensaje que Felipe está predicando. Dice la Biblia que hombres y mujeres corrían y se convertían y eran bautizados, y los allí presentes pues
vieron algo terrible y fueron grandes milagros que sucedían allí, donde los demonios eran sacados de las personas y los enfermos de diversas enfermedades eran sanados. Era un mover extraordinario del Espíritu que se había producido allí en Samaria cuando Felipe comienza a predicar. Aquí estaba dándose el cumplir del plan de Dios allí, de que Felipe llevara el evangelio a aquel lugar. Eso es grandioso, hermano, es precioso cómo la palabra de Dios se está cumpliendo allí, en aquel lugar. Por eso es importante que nosotros oremos constantemente por un avivamiento. Oremos por un despertar del Espíritu, porque cuando nosotros oramos por un despertar del Espíritu, por un mover del Espíritu, esto produce una transformación en las personas que vienen a Cristo. Lo que sucedió en Samaria no sucedió por pura casualidad, sino que era porque la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Ellos estaban esperando realmente lo que iba a acontecer allí. Por eso la iglesia oraba constantemente, hermano, y cuando nosotros oramos por un mover del Espíritu en nuestras comunidades, nosotros vemos como las almas también acuden, porque lo único que realmente mueve las almas perdidas a Dios es la oración y la disposición del creyente a llevar el mensaje de la palabra como Dios nos ha mandado a que nosotros la llevemos. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo también se movía, mis hermanos. Pero el Espíritu Santo se movía, el Espíritu Santo descendía sobre personas específicas, que Dios los enviaba al cumplimiento de una obra especial. Pero el Espíritu Santo vino a descender de una forma plena, completa sobre el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Los judíos tenían sus prejuicios en cuanto al mover del Espíritu. Pero cuando la iglesia primitiva que estaba allí en Jerusalén se entera de el mover del Espíritu que se había producido allí en Samaria, ellos envían a Pedro y a Juan para que vayan a alentar a aquellos nuevos creyentes que por el mensaje de Felipe habían creído y necesitaban la enseñanza, necesitaban la orientación. Por lo que cuando Pedro y Juan llegan allí, con la orientación de ellos, pues tenían la facilidad de alcanzar a más personas y discipular a más personas. Y la iglesia primitiva, hermano, tenía un interés tan grande por lo que era el bautismo en el Espíritu Santo. Le daba un valor tan extraordinario al bautismo en el Espíritu Santo, que Pedro y Juan permanecieron allí enseñando, discipulando y oraban por los nuevos creyentes, y estos recibían al Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí se iba produciendo el crecimiento de la iglesia por la obra del Espíritu. Y son los primeros creyentes allí en Samaria que creen al Evangelio sin ser judíos. Por primera vez se produce que creyentes no judíos o personas no judíos, gentiles, se conviertan a Jesucristo, algo que para los judíos era prácticamente imposible. Entonces, es de suma importancia que nosotros veamos y entendamos esto, cómo era la búsqueda constante y cómo la iglesia primitiva tenía en primer lugar lo que era la búsqueda del Espíritu, hermano, para poder ser revestido de poder. Entonces, Pedro, al igual que todos los judíos, tenía también sus prejuicios. Pedro el apóstol creía que la salvación y las promesas de Dios solo eran para los judíos, y a los gentiles ellos lo tenían como inmundos, ni siquiera se juntaban con ellos. Pero Jesús quería mostrarle allí que Él murió también por los gentiles y que ellos estaban incluidos dentro de su plan. Por lo que era muy importante que entendieran que realmente era para todo el plan de Dios. Entonces,
Entre nosotros hoy como cristianos, muchas veces, hermanos, hay serias controversias, porque a veces nosotros discutimos sobre quién ha sido bautizado en el Espíritu y quién no. Y muchas veces algunos hasta mandan a ciertos hermanos a hablar en lengua. Esto no debe ser así, porque las lenguas ni son mecánicas ni son aprendidas. La lengua es un don del Espíritu que da Dios y lo da en el momento que Él quiere y a quien Él quiere. Y esto está muy claro cuando Pedro, que tenía sus prejuicios acerca de que los gentiles no merecían recibir la salvación y que el evangelio no era para ellos, aún después de haber recibido una visión que le dio el Señor, donde el Señor le hacía ver a Pedro que lo que él consideraba como que era impuro, el Señor lo entendía o lo recibía como puro. Por eso Pedro resultó sorprendido al ver que se constituye en el primer apóstol que es enviado a predicar a los gentiles. Pedro había sido escogido para llevar su mensaje a los judíos, pero por visión el Señor le ordena que alcance con su mensaje a los gentiles y lo envía a la casa de un hombre llamado Cornelio, un hombre que la Biblia destaca como un hombre piadoso, un hombre que oraba mucho, un hombre que hacía limosna en aquel tiempo y sus oraciones llegaban hasta la presencia de Dios, pero le hacía falta algo todavía para que realmente pudiera estar en el camino del Señor. Necesitaba algo y era recibir el mensaje, recibir a Jesucristo para que realmente estuviera completo y pudiera entrar al reino de los cielos. Por lo que Pedro es enviado a aquel lugar, y cuando Pedro llega, hermanos, que comienza a ministrar la palabra allí, sucede algo extraordinario, y es que el Espíritu Santo es derramado sobre todos los allí presentes. Algo que resultó sorprendente para Pedro y para los que lo acompañaban, porque los judíos nunca creían que también los gentiles pudieran convertirse al evangelio. Cuando ellos ven esto, hermanos, resultan sorprendidos. Pero aunque resultan sorprendidos y ellos tal vez podían dudar que estos creyentes se hubiesen convertido al evangelio, lo que no podían refutar, lo que ellos no podían dudar, era de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y lo había llenado. Y si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 45 y 46, vemos a ver que ellos dicen que los oían hablar en lengua y glorificaban el nombre del Señor, siendo aún gentiles. Y en Hechos 2, capítulo 4, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo en otro lugar, y hablaban en diferentes lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Por lo que nosotros tenemos que entender que esto de las lenguas no es algo mecánico, esto de las lenguas no es algo aprendido, esto de las lenguas es un don del Espíritu que lo da cuando Él quiere y lo da a quien Él quiere, y es la evidencia clara conforme a las Escrituras del bautismo en el Espíritu Santo. Allí la evidencia en la casa de Cornelio estuvo clara, fue palpable, y es el segundo caso que dijimos que íbamos a mostrar de cómo la promesa de Dios se cumplía en tres momentos específicos aquí en el estudio que íbamos a dar hoy. Se cumplió primeramente allí en Samaria, cuando Juan y Pedro llegan y comienzan a instruir a aquellos que habían creído al mensaje de Felipe, y después de ello pues ya eran bautizados en agua, que era lo común, era la costumbre. Primero debían ser bautizados en agua, y el segundo paso después de la salvación que debe dar todo creyente es la búsqueda del Espíritu Santo en su vida. Es el segundo paso. Primero la salvación y después de la salvación el bautismo en el Espíritu. Allí en la casa de Cornelio sucedió algo distinto, porque Dios cambia los planes y Dios rompe todo paradigma cuando Él quiere, y tenemos que hacer las cosas y verlas conforme al plan de Dios. Cuando Pedro llega y comienza a predicar allí, el Espíritu Santo derramado, y estos creyentes gentiles son bautizados en el Espíritu. Pero entonces allí sucede una controversia entre los judíos presentes. Sucede allí una discusión de si ellos debían ser bautizados en agua o no, de si esos gentiles en la casa de Cornelio debían ser bautizados en agua o no. Y Pedro tuvo que poner término a aquella discusión, cuando Pedro dice que si era posible que aquellos que Dios había bautizado en el Espíritu se les negara el bautismo en agua.
Si era posible que aquello que Dios había salvado, ningún ser humano pudiera rechazarlo. No es posible que ningún ser humano pueda rechazar lo que Dios ya ha establecido. A Dios nosotros no tenemos que entenderlo, solo tenemos que obedecerlo, aunque nuestros planes no coincidan con los planes de Dios. Si queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas, si queremos ver realmente cómo Dios obra en nuestras vidas, nosotros solo tenemos que obedecer y ajustarnos pues a su mandato, ajustarnos. Él es quien tiene el control, hermano, Él es quien tiene el control. Esta gente allí en la casa de Cornelio primero fueron, es el primer caso y único que se da en la Biblia, fueron bautizados en el Espíritu y después fueron bautizados con agua. Siempre la costumbre es creer en Jesucristo, ser preparado, recibir el bautismo en agua, y luego que se recibe el bautismo en agua, entonces recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero todo paradigma, todo parámetro allí fue cambiado por el Señor, y Él decidió bautizarlo primero en el Espíritu y después en agua. Por lo que allí no tenía ninguna duda, no había nada allí que dudar acerca de que el Espíritu Santo había sido derramado como el día de Pentecostés sobre aquellos gentiles reunidos en la casa de Cornelio. Por lo que Pedro luego tuvo que explicar allí al concilio de Jerusalén cuando llega acerca de lo que había acontecido, porque ellos no querían aceptar a estos gentiles como cristianos, ni querían aceptar que habían recibido el Espíritu. Pedro tuvo que explicarle muy claro que de la misma forma que fue derramado en Pentecostés, fue derramado allí en presencia de ellos, porque ellos entendían allí que Dios no hace acepción de personas. Ellos entendían allí que el plan de Dios era tanto para judíos como para los no judíos. Dios quiso que Pedro entendiera, porque Pedro, al igual que muchos creyentes hoy, hace acepción de personas. Hay muchos creyentes hoy que hacen acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Pedro entendía que los gentiles eran personas inmundas, eran personas realmente que no eran puras, pero Dios quiso mostrarle a Pedro que él no buscaba ni le interesaban los animales impuros, que a él lo que le interesaba era la salvación de aquellas personas que ellos consideraban como impuros. Eso era lo que Dios buscaba, para que se entendiera que realmente el plan de Dios es para todos los seres humanos. Cuando los judíos vieron que los samaritanos allí en Samaria recibían el don del Espíritu como ellos lo habían recibido, los samaritanos, que eran sus contrarios, no le quedó de otra que aceptar que, tal como Cristo anunció en la gran comisión, Él murió tanto por los judíos como por los no judíos. Que Él entendiera y los judíos entendieran que el plan de Dios no era solo para ellos, sino que el plan de Dios era para todos. Hay un tercer caso que nosotros queremos hablar, y es Pablo cuando estaba ejerciendo su ministerio. Y Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Pablo se encuentra allí con un grupo de creyentes. Hermanos, nosotros tenemos que entender primero que la búsqueda del Espíritu Santo es algo imprescindible en nuestras vidas. Nosotros debemos de buscar el Espíritu Santo porque es el que nos fortalece y nos anima. El Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, es aquel a través del cual Dios muestra su poder a través de cada creyente que ha sido bautizado al mundo. Es cuando Dios da dones a su pueblo para que lleven al mundo el evangelio que Él envía. Entonces, por eso es que es indispensable que nosotros estemos en una búsqueda continua y permanente del bautismo del Espíritu Santo, porque es algo que debe venir después de la salvación. Es el siguiente paso que se debe dar el creyente después que es salvo: buscar el bautismo en el Espíritu. Nosotros no debemos conformarnos con una sola experiencia, hermano, en Dios, que es la salvación. Sabemos que el único requisito para alcanzar la salvación era haber creído en Jesucristo. Ahí tenemos la salvación y vida eterna.
pero Dios tiene algo más para su pueblo. Dios tiene algo más para su pueblo. Y Dios quiere que su pueblo busque el bautismo en el Espíritu Santo para que se empodere, porque el Espíritu Santo es el que nos empodera para nosotros poder predicar con mayor autoridad y poder la palabra de Dios al mundo, para que esta palabra llegue con ese poder, y esa palabra que todavía hoy sigue respaldando Dios con sus milagros, con los milagros que hace a través de nosotros y respalda su palabra, todavía hoy Dios lo sigue haciendo. Debemos realmente entender estas cosas. Cuando Pablo llega allí a Éfeso, él se encuentra con un grupo de creyentes. Pero cuando Pablo ve este grupo de creyentes, él se da cuenta que le falta algo de su experiencia como cristiana. Le falta algo de la experiencia cristiana a esos creyentes que Pablo ve allí. Y por eso él le pregunta que se habían sido bautizados en el Espíritu Santo después de su conversión, porque eso es algo que es indispensable. Pablo le pregunta después de haberse convertido, porque después de la conversión, después de la salvación, viene este don que Dios ha dado para todo creyente, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos le contestan a Pablo que ni siquiera han oído si hay Espíritu Santo. Aquellos eran creyentes que tenían muy poca preparación, ni siquiera se habían dado cuenta de que el Espíritu Santo había sido derramado. Ellos no habían oído ni sabían nada acerca del Espíritu. Por lo que Pablo comenzó a hacer con estos creyentes de Éfeso lo que debe hacer todo creyente maduro cuando está hablando de la palabra a cualquier creyente que esté inmaduro y que no tenga el conocimiento debido. Pablo comenzó a prepararlo, Pablo comenzó a discipularlo, le comienza a hablar de Jesús. Después que le comienza a hablar de Jesús, Pablo le habla acerca de la promesa del Espíritu, para que ellos entendieran, antes de Pablo comenzar en ello, lo que Pablo quería hacer. Le pregunta que en qué fueron bautizados. Ellos dicen que en el bautismo de Juan, por lo que Pablo, luego de prepararlo, por lo que Pablo, después de haber hablado a estos creyentes de Jesús, de haber hablado del Espíritu Santo, después de haberlo discipulado, después de haberlo preparado, Pablo los bautiza en agua, y entonces Pablo impone las manos sobre ellos y reciben el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia clara de hablar en otras lenguas conforme al Espíritu le daba que hablasen. Dice que el Señor se movió tan fuerte y poderoso allí con esos creyentes que hasta profetizaron. Hay muchos hoy, hermano, en nuestro tiempo, creyentes que, así como los creyentes de Éfeso, tienen muy poca profundidad en las Escrituras, tienen muy poca profundidad en lo que es conocer la doctrina, en conocer lo básico, el fundamento de la palabra de Dios. Por eso es necesario que los creyentes profundicen cada día en el estudio de la palabra de Dios, en las cosas básicas de la palabra, en la doctrina como del Espíritu y otras doctrinas, para que conozcan lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y otras doctrinas más que la Biblia presenta. Y aquellos creyentes que consideran que conocen bien la palabra y lo dicen, deben encargarse pues de ayudar a aquellos creyentes que tienen muy poca profundidad pero que quieren conocer de la palabra. Hay muchos creyentes que dicen que no necesitan porque conocen bien la palabra, tienen mucho conocimiento, saben más que quien está instruyendo, pero es necesario entonces que esos conocimientos que tú tienes tan profundos de la palabra, tú los utilices para discipular, tú los utilices para ayudar a profundizar a aquellos creyentes que tienen muy poco conocimiento del fundamento bíblico. Y eso fue lo que Pablo hizo estando allí en Éfeso. Pablo utilizó sus conocimientos como apóstol y comenzó primero a hablar acerca del mensaje, acerca de Jesucristo. Luego Pablo comienza a hablarle acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Luego Pablo, después de hacer estas cosas, lo bautiza en agua como Jesucristo había ordenado. Y hasta que Pablo hace todas estas cosas, no le impone las manos. Cuando Pablo le impuso las manos, reciben el bautismo en el Espíritu Santo y se produce un mover extraordinario allí en aquellos creyentes de Éfeso que ni siquiera conocían o habían oído de lo que era el Espíritu y comenzaron a profetizar. El bautismo en el Espíritu Santo debe ser una búsqueda constante en la vida de todo creyente,
porque forman una parte importante de la vida cristiana. El bautismo en el Espíritu Santo es una parte importante de la vida cristiana. El bautismo en el Espíritu Santo es el que nos empodera para nosotros predicar con autoridad la palabra, para ministrar con autoridad la palabra. Por eso nosotros debemos cada día estar en esa búsqueda del bautismo en el Espíritu, para ser fortalecido, animado, y para que Dios a través de nosotros muestre al mundo su poder. Cuando Dios a la iglesia da los dones para que la iglesia vaya a ese mundo y lleve el mensaje de la palabra empoderado por el Espíritu, porque entonces la palabra llega con más poder y autoridad, porque Dios hoy sigue respaldando su palabra con grandes milagros, señales y prodigios sobrenaturales. Los que no hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, debemos orar al Señor para que nos dé el bautismo en el Espíritu Santo, y también orar por aquellos hermanos que no lo han recibido, para que también lo reciba, porque cuando esto sucede, nosotros como creyentes realmente estamos mostrando al mundo el poder de Dios, como Dios muestra su poder a través de cada uno de los creyentes que han sido bautizados en el Espíritu. Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos la próxima.